Buenos días, estudiantes. El día de hoy tenemos el tema de funciones trigonométricas y resolución de triángulos, rectángulos y bicuángulos. Les recuerdo que este tema es de carácter de nivelación, ¿no? De conocimientos, y todos tienen que tomar atención que esto es importante en los temas que vamos a tener a continuación. Bueno, vamos a empezar por el famoso teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se relaciona respecto a la siguiente gráfica, ¿no? Si tenemos en este caso, un triángulo que está formado por tres cuadrados, vamos a tener exactamente la siguiente propiedad, ¿no? ¿Ya? En nuestra imagen se muestra que podemos comprobar sumando la cantidad de cuadraditos que tiene cada cuadrado. Pues cada cuadrado, en este caso el cuadrado más grande es la hipotenusa, que está formada por 25 cuadritos, y el segundo está formado de 16 y el otro de 9 respectivamente, ¿no? Y eso nos va a determinar alto, la dimensión en este caso el triángulo que está formado al medio. Estos valores van a formar la siguiente relación, ¿no? Por eso decía que el teorema de Pitágoras es el siguiente, ¿no? La hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos. Y si observamos, aquí tenemos 25 cuadraditos, aquí tenemos 16 y aquí tenemos 9. 9 más 16 es 25. Ahí está clarito, se nota, ¿ya? Tomen en cuenta este tema. Bueno, vamos a empezar ahora con las funciones trigonométricas. Ya, las funciones trigonométricas es una relación, ¿no?, entre lados y ángulos de un triángulo. En matemáticas, las funciones trigonométricas están establecidas con el fin de extender la definición de razones trigonométricas a todos los números reales complejos. Las funciones son de gran importancia en la física y también en otras áreas de conocimiento, y su representación también en fenómenos, ¿no? En fenómenos y otras aplicaciones. La fórmula o la forma de establecer, digamos, es más coherente es expresar un eje de coordenadas donde un punto va a formar, por la diagonal se va a formar un triángulo, ¿no? Y asimismo en el espacio, si tenemos un triángulo, vamos a tener una hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente. Y en la coordenada tenemos la distancia y abscisa y ordenada, que es y, ¿ya? Vamos a ver el primer caso cuando tenemos funciones trigonométricas de un ángulo dado. ¿Ya? Las funciones son seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, que tienen que tener un ángulo de referencia, ¿ya? Un ángulo de posición normal en la cual podamos establecer las funciones respectivas. Y en este caso que el vector sería la distancia o el radio. Ya tenemos aquí establecidas las funciones trigonométricas, entonces decimos que las funciones de un ángulo son el seno, que sería ordenada. ¿Cuál es la ordenada? Es y. Ordenada sobre distancia, que sería el vector. Luego tenemos coseno, que sería abscisa, que sería x, sobre en este caso, distancia. Luego tenemos la tangente, que sería ordenada sobre abscisa. Esa relación tenemos que tomar en cuenta. La secante, distancia sobre ordenada. Distancia sobre ordenada, ¿no? Estos dos lados. Y luego tenemos la secante, que es distancia sobre abscisa. Y finalmente la cotangente, que sería abscisa sobre ordenada. Y estamos simbolizando con las letras X, Y R, que sería en este caso el vector. ¿Ya? Como primer ejemplo tenemos que situarnos en un caso donde está en un eje de coordenadas, el punto -3,6. ¿Ya? Primero tenemos que ubicar en el eje de coordenadas, como aquí lo tenemos, está ubicado el eje de coordenadas, el punto -3 coma 6. Este es el punto. Y trazamos una diagonal y ahí vamos a observar las funciones respectivas. Tenemos que hallar el elemento que falta. Siempre en estos casos va a faltar la distancia o el vector en este caso. ¿Y cómo sacamos? A través de la fórmula o el teorema de Pitágoras, reemplazando a B, y en este caso que sería R, sería la hipotenusa, ¿ya? Y reemplazando tenemos X, ¿cuánto es? 3 menos 3. Menos por menos más, se vuelve positivo por si acaso. Y 6. Y en este caso 3 por 3, 9 más 36, 45.
todo es en raíz cuadrada. No sacamos la raíz cuadrada porque es un número decimal y no podemos manejar números decimales, es porque lo dejamos en raíz. Y de ahí salen las siguientes relaciones. Seno es igual a la ordenada, que sería 6 ordenadas. Recuerden que la ordenada es y, que sería 6 sobre la distancia, que sería 45. Coseno es igual a la abscisa menos 3 sobre la distancia, que sería raíz cuadrada de 45. Tangente, en este caso sería ordenada sobre abscisa, ¿no? Si el signo está abajo, automáticamente por algoritmo matemático se vuelve negativo la expresión, por si acaso. Luego tenemos la cosecante, que sería distancia sobre ordenada. Esto tendríamos 45, 45 sobre 6. La secante, que sería distancia sobre la abscisa, que sería menos. Igual aquí, de manera simultánea, se sube el signo negativo. Y en la cotangente, que es la inversa de la tangente simplemente, ¿no? En este caso sería abscisa sobre ordenada, y el signo negativo, por si acaso, es la coordenada de la abscisa. Ahora observemos o tenemos el caso de las funciones trigonométricas en un ángulo, ya en este caso en un ángulo agudo que está en un triángulo propiamente dicho, ¿no? Y los terminologías solamente es lo que cambia, ¿no? El seno está compuesto o está definido por cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto, que sería este es el cateto opuesto, y hipotenusa el lado más largo. Y en este caso luego tenemos el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente, o sea que el que está cerca sobre hipotenusa. Esto va a ir cambiando de acuerdo al ángulo de referencia. Por ejemplo, si aquí tenemos, si este va a ser el ángulo de referencia, este va a ser el ángulo de referencia, entonces vamos a tener eso, ¿no ve? Lo que estamos aquí definiendo. Cateto opuesto sobre cateto adyacente la tangente. La cotangente es lo contrario, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente, cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Eso sería en cuanto a la definición de funciones trigonométricas o en un triángulo. Ahora, un ejemplo concreto tenemos que como dato preliminar tenemos que un ángulo alfa está definido entonces con el seno de 5 tercios, de 3 quintos, perdón, hallar las funciones restantes. Para hallar, ¿qué tenemos por definición del seno? Tenemos el cateto opuesto y hipotenusa. ¿Qué nos faltaría? El cateto adyacente, y por eso vamos a utilizar ese teorema, ¿no? Para nosotros c al cuadrado va a ser la hipotenusa y a va a ser la abscisa, ya la abscisa, la abscisa va a ser en este caso el cateto opuesto va a ser, y lo que le falta es el cateto adyacente, ¿no? Reemplazando, y vamos a obtener que es 4, ¿no? El cateto opuesto, cateto adyacente. Bueno, a partir de eso ya tenemos los tres elementos. Tenemos hipotenusa, que sería 5, tenemos el cateto opuesto, que sería 3, y tenemos el cateto adyacente, que es 4. Y con esa definición estamos estableciendo el seno de alfa, entonces va a ser 3 sobre 5, coseno va a ser 4 sobre 5, en este caso la tangente es 3 sobre 4, y así sucesivamente podemos establecer los demás funciones trigonométricas inversas. Luego tenemos a continuación, ya entrando de pleno a la trigonometría, la resolución de triángulos. Vamos con los triángulos rectángulos, ¿no? La particularidad de los triángulos rectángulos son los que tienen un ángulo. Uno de los ángulos siempre va a medir 90 grados, como aquí tenemos la gráfica, ya, lo que implica que va a tener una hipotenusa bien definida, ¿no? El lado más largo, y a partir de ahí podemos definir la solución de sus elementos. Recuerden que para la resolución de triángulos, ya sea rectángulos o oblicuángulos, tenemos que hallar todos los ángulos y todos los lados. ¿Cuántos son? 3 lados y 3 ángulos. Bueno, a continuación tenemos la resolución de triángulos rectángulos. Ya como ejemplo tenemos la siguiente gráfica, donde tenemos el cateto A10, cateto
adyacentes respecto al ángulo alfa, y en este caso tenemos la hipotenusa que es 5, ¿ya? Para eso tenemos que determinar los elementos que faltan y los que hay que descubrir, el cateto opuesto y los ángulos que tenemos que descubrir. Para eso empezamos por los lados, que sería utilizando el teorema de Pitágoras, donde A tenemos que es el cateto opuesto, y en este caso C es la hipotenusa y B es el cateto adyacente. Reemplazando respectivamente tenemos que A vale igual a 3. Ahora, para hallar los ángulos internos necesitamos utilizar una función trigonométrica donde el cateto opuesto es 3 centímetros y el cateto en la hipotenusa es 5. Resolviendo la división tenemos esto, ¿no? Previo tenemos que utilizar una calculadora científica para hallar en este caso de sen a la menos 1, ¿no? Este caso. Utilizamos sen a la menos 1 y nos va a dar el ángulo correspondiente, apretando la tecla grados, minutos, segundos. Luego, para obtener el otro ángulo faltante, que sería el ángulo beta, le vamos a poner, de igual forma podemos utilizar la misma función, pero las relaciones ya serían en función al ángulo, en este caso beta, ¿no? El ángulo de referencia cambiaría y la función la relación también de cociente variaría. Sería 4 sobre 5, dividiendo, tenemos entonces despejando el ángulo correspondiente, el arco seno sería en este caso 51,31. Apretando la tecla grados, minutos, segundos, tenemos que es 53 minutos 7, 53 grados 7 minutos y 38 segundos, 48 segundos. Y esa sería la gráfica final. Ahora tenemos un ejemplo de aplicación donde tenemos que hallar la altura de los árboles, ¿no? Dice que en este caso un avicultor de 1,65 de altura se encuentra en este caso a 50 metros de la base del árbol, ¿ya? Y observa el ángulo entre el suelo y la punta del árbol es de 55. Estime la altura del árbol. ¿Cómo vamos a calcular? Primeramente tenemos que tomar en cuenta la gráfica correspondiente, ¿no? Donde aquí está el avicultor, aquí está el alto, y va a formar claramente un triángulo rectángulo, va a formar, ¿no? Un triángulo rectángulo. ¿Qué tenemos que hallar? La altura. Esta altura va a ser nuestro cateto. Aquí tenemos nuestro ángulo de 55 grados. Utilizando simplemente la función tangente, ¿no? Porque tenemos aquí el dato que es la medida es de 50 metros, que es 50, y tenemos que nuestra incógnita va a ser en este caso el cateto opuesto, ¿no? Por la tangente de 55 grados igual a la altura, que sería h sobre 50, ¿no? Despejando h, que tendríamos que h es igual a la tangente de 55 grados por 50. Tenemos entonces que la altura va a ser igual a 40,95 metros. Ahora veamos la resolución de triángulos oblicuángulos, ¿no? ¿Cómo se resuelve? En este caso tenemos que considerar lo siguiente: que un triángulo ya no va a tener la forma de... puede ser cualquier tipo de forma el triángulo, la cuestión es que ninguno va a tener 90 grados, y ese se consideraría un triángulo oblicuángulo, ¿ya? En este caso, los ángulos pueden ser obtusos, agudos, como les decía, la posibilidad de manipulación de elementos pueden ser de varias formas, ¿no? Pero siempre en anotándolos con mayúsculas a los ángulos y a los lados del triángulo, son en este caso con letras minúsculas, ¿no? Y en este caso tenemos que tener los tres elementos, como les decía, ¿no? Tres ángulos y tres lados para que el triángulo oblicuángulo esté resuelto. Y se puede considerar aquí al triángulo rectángulo, pero tiene su caso específico, ¿no? Pero podemos considerar también aquí, con este método también podemos resolver triángulos rectángulos. Las formas que vamos a utilizar son el teorema de los senos, que son sen de A sobre A, sen de B sobre B, sen de C sobre C. Se utilizan de dos en dos, ya sea el primero con el segundo con el tercero, o el primero con el tercero, ya, de dos en dos. El teorema de los cosenos se refiere a los lados, que si vamos a tener muchos lados, vamos a tener lados y un ángulo correspondiente, ya. En los casos de resolución de triángulos oblicuángulos se presentan
cuatro casos. Cuando tenemos tres lados, cuando tenemos un lado y dos ángulos adyacentes, cuando tenemos dos lados y un ángulo formado, cuando tenemos dos lados y un ángulo opuesto a ellas. Esos son los casos, ¿no? Y lo que las incógnitas y lo que los que hay que descubrir, ¿no? Porque como les digo, tiene que ser tres lados y tres. Continuando con el ejemplo de la resolución triángulos oblicuángulos, tenemos el siguiente ejemplo donde tenemos los siguientes datos: A igual a 15, B igual a 22 y C igual a 17 metros. Donde observamos que tenemos claramente el triángulo, tenemos que hallar en este caso tenemos que hallar los ángulos directamente ya, ¿no? Esa es la parte que nos corresponde, hallar los ángulos a través en este caso, del teorema de los cosenos. Aquí es la fórmula, tenemos la fórmula primeramente y luego tenemos ya despejado el coseno de A simplemente. A continuación tenemos que hacer el reemplazo respectivo. Tenemos entonces coseno de A es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos A al cuadrado sobre 2B, que sería el reemplazo directo, reemplazando, y donde A es igual a 42 grados 54 minutos. Luego tenemos de forma similar, tenemos que despejar en este caso ya B, coseno de B, igual reemplazamos los elementos respectivos y hallamos en este caso el ángulo C de forma y para hallar el último dato del DC, entonces tenemos que hacer la diferencia o la suma de ángulos internos, ¿no? Reemplazando, y nos tenemos 180 menos 42 grados 54 minutos menos 86 grados 38 minutos es igual a 50 grados 28 minutos. Entonces restando tenemos eso a través de la suma de ángulos internos. Continuando con el segundo ejemplo de triángulos oblicuángulos, tenemos donde vamos a empezar que tenemos A igual a 6, B, el ángulo B que es igual a 45, el ángulo C que es igual a 105, calcular los ángulos restantes. ¿Qué tenemos que calcular? Nos faltaría calcular dos lados y un ángulo, por si acaso. Primeramente calculamos el ángulo que falta, ¿no? Tenemos A y C. Tenemos que calcular el ángulo, en este caso calculamos el ángulo A, ¿no? Que es el que tenemos que hallar. Tenemos la fórmula de ángulos internos, como anteriormente dije, y despejamos el ángulo A simplemente. Y reemplazando tenemos que A vale igual a 30 grados. Luego utilizamos el teorema de los senos, ¿no? Utilizamos el primer par, reemplazando vamos a tener que A es igual a 6, el sen de A es igual a 30, B en este caso no sabemos el resultado, solo sabemos que el sen de B que es igual a 45 grados, los reemplazamos y vamos a obtener, primeramente tenemos que despejar B, ¿no? Despejamos B, luego ya tenemos que sacar el sen de 45, el sen de 30 grados, que son ángulos notables, por eso tenemos ya los resultados ya definidos en raíz cuadrada. Y en este caso extremos con extremos, medios con medios, tenemos el resultado de 6 raíz cuadrada de 2 metros en este caso, o m. Y de forma similar tenemos que hacer en este caso el ángulo eh, al seno de A y en este caso y en este caso seno de C, ¿no? Estos el primero con el tercero. Reemplazar de forma similar, hallamos también el valor que es en este caso 11,6. De forma similar que en el anterior caso. Ahora tenemos el ejemplo número 3 donde tenemos, ya es otro caso donde tenemos un lado, dos lados y un ángulo. ¿Y cómo empezamos en este caso? Tenemos que ya empezar en este caso el teorema de los cosenos, donde vamos a hallar el lado faltante a través del teorema de los cosenos. Reemplazando, aquí tenemos la fórmula original, despejándose, y tenemos que reemplazarlo. Y tanto A y B, en este caso el coseno de C, que sería 30, donde tenemos 5,27. Y para hallar en este caso el ángulo respectivo tenemos que hallar con el teorema de los senos, vamos a utilizar el segundo y el tercer término y hallamos entonces B igual a 7 y sen de B es igual a, en este caso no sabemos todavía porque el ángulo B lo que estamos descubriendo, y C vale, ya hemos visto anteriormente 5,27 y sen de 30, ¿no? Despejando sen de B tenemos 0,60
66,4 y finalmente tenemos B igual a 41 grados 37.051 minutos. Hay dos casos que se pueden dar, ¿no? Pero el que vamos a utilizar es el primero porque tiene que ser menor a 180 por si acaso. Y finalmente tenemos em, porque es obtuso, ya ven, claramente aquí tenemos establecido. Y para hallar el último ángulo solo hacemos la suma de ángulos internos despejando el ángulo que falta, el ángulo A. Despejando tenemos que es 108 grados 22 minutos y 8 segundos. En el cuarto caso tenemos un ángulo y dos lados, igual de forma similar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que observar qué elementos o qué nos puede funcionar. En este caso vamos a utilizar en este caso, el teorema de los senos, el primero y el segundo, reemplazando, ¿cuál va a ser nuestra incógnita? En este caso va a ser B, ¿no? Sen de B. Reemplazando tenemos que 3 sobre 1, 1. En este caso, y aplicando el arco de sen, tenemos que B vale 90 grados. Aplicando la suma de ángulos internos, descubrimos que C es igual a 90 grados, entonces C vale 60. Eso, si nos damos cuenta, es un triángulo rectángulo, ¿no? Es igual se puede aplicar la resolución de ángulos, aplico ángulos en triángulos rectángulos, ¿no? Aquí funciones trigonométricas hemos aplicado, hallamos el lado faltante, en este caso, que sería A, y el otro lado que falta también a través de una función trigonométrica, y de esa manera también tenemos 3 raíz cuadrada de 3m. De esta manera concluido esta parte del tanto de las funciones trigonométricas como de las funciones como las de solución de triángulos. Recuerden que tienen que resolver la práctica, posiblemente será un Zoom si es que da tiempo, pero recuerden que este tema es desde paso y tiene que se evalúa también, no es que no tienen que resolver la práctica, hay que resolver cualquier duda por WhatsApp y hasta pronto, jóvenes.